Ok, salgamos. Les digo que es todo un evento, es todo un evento. Bienvenido a Honduras, Luisillo, y bienvenidos sean todos ustedes. Así es, seguimos por Honduras. Me regalaron esta playera, ¿les gusta? Hasta donde tengo entendido fue un ilustrador famoso quien hizo este dibujo. Un ilustrador reconocido de la zona y pues alguien la imprimió ahorita en la calle, me lo encontré. Y bien cool, excelente detalle. Pues hoy ha sido un día de puro viajar por carretera. De verdad, ha sido un trayecto como de ya 7 horas, algo así. Y nos falta todavía más, obviamente porque hemos estado haciendo paradas, que si para el baño, para comer. No sé por qué en mi mente Honduras era uno de estos países que puedes atravesar de norte a sur en cosa de 3 horas, pero no, es mucho más extenso de lo que pensé. Nuestra ruta es desde la ciudad de La Ceiba, que es el mero norte del país, hasta Tegucigalpa, que es la capital. Realmente si te vas así derechito sin paradas, llegas como en 7 horas y media, tal vez 8. Pero nosotros hemos ido tranqui. Ahorita me dijeron que estamos por pasar una ciudad interesante, que es como la antigua capital de Honduras. Así que dije, ¿por qué no sacar el camarón? ¿Por qué no sacar el camaraje? Seguro que sale un video interesante. Entonces, bueno, vamos, continuemos por estas carreteras hondureñas hacia la siguiente parada. Ay, ya hacía falta estirar las piernitas. Los días largos de road trip son, son vaya que agotadores. Y llegamos por fin a la ciudad de Comayagua. Hola. Es bien chistoso andar por las calles de Honduras. Hola. Como que todo el mundo te saluda. Es todo un evento que Luisillo anda por Honduras. Eso es agradable, ¿ok? No lo negaré. Está cool. Por todos lados. Luisillo. Vos sos el de los videos. Es lindo. Pues bueno, Comayagua, esta ciudad, ¿por qué es interesante? Pues verán, hace ya muchos años Comayagua solía ser la capital de este país, de la República de Honduras. Hoy en día es la ciudad de Tegucigalpa. Tegucigalpa, qué curioso suena, ¿no? Yo pensé antes de venir que iba a ser como ciudad de Honduras o algo así, pero no. Tegucigalpa es la actual capital del país. De 1820 y tantos hasta finales del siglo XIX es que Comayagua fue la capital y ya después se movió. Actualmente es una ciudad mediana, tiene arquitectura muy colonial, yo lo describiría. Está bien lindo, como que ves muchísimas casitas, edificios pequeños, de muchísimos colorcitos. Y aquí, por lo que me cuentan, hay muchísimos sitios de interés histórico. Hoy por hoy, poco menos de 200,000 personas deben vivir aquí en esta ciudad. Vamos a ver qué podemos visitar antes de que se nos vaya el sol, porque ya por ahí veo que quiere bajar, que el atardecer quiere llegar, pero seguro sí que nos da algo de tiempito. Ah, por cierto, en el primer video me parece que dijimos que íbamos a encontrar estas papitas locales que se llaman sambos, que son hechas con el plátano, con el guineo, sabor a ceviche. A ver, video para nada patrocinado por estos manjares. Simplemente es una marca local y me gusta hablar de las marcas locales de los lugares. Esta de aquí es sabor ceviche. Está extraño, está curioso, pero es que sí que en todas las zonas costeras de aquí el ceviche es algo de ley, es algo muy tradicional. Pues a ver, veamos botanas de ceviche. ¿En sus países hay algo así? Comenten. Yo nunca lo había visto, Huele pescadoso, huele limonoso, tal como el ceviche, un poco cebolloso incluso. Hasta ahora en olfato, yo sí diría, ese carnal se comió un ceviche. ¡Ah, qué extraño! No, pues es que no sé qué esperaba, pues claramente sabe a ceviche. Iba a decir, sabe como a pescado. No, pues claro, obviamente sabe a pescado. Qué extraño, la verdad, no sé si por gusto propio lo compraría. Para nada se antojan unos besos después de echarme una de estas. Pero miren, se aprecia el esfuerzo y sí que es una novedad. Papa sabor ceviche. ¿Qué sigue? Papa sabor zanahoria, de chocolate, de café. Papas de chicle. ¿Qué más se les va a ocurrir? Bueno, ahora sí, ya dejemos de hablar de papas. Vamos a conocer la ciudad, ¿ok? Seguramente está muy linda. Miren, este carnal nos está enseñando un video de su abuela invitándonos a comer. El Chelito soy yo. El Chelito comunica. Gracias, amigo. Dile a tu abuela que gracias. Que luego le caemos. Ah, cómo no, a la abuela. ¿Cómo se llama tu abuela? Melba. Pues Melba. Saludos, Melba. Luego me voy a comer a tu casa.
Te mando un beso a la Melba. ¿Habían escuchado un nombre como Melba? Había escuchado Melvin, como el elefante del cereal. ¿Melba será la novia de Melvin? Tal vez lo sea. Miren qué bonita la bandera ahí. Uf, me gusta mucho la bandera de Honduras. La verdad, me gusta bastante. No sé, sus estrellitas, el tono es bello. Y bueno, justo aquí es hola, ¿cómo están? Es el centro histórico, el casco histórico, llamémosle, de la ciudad de Comayagua. La verdad, muy lindo. Miren, tiene ahí la iglesia, ¿no? Típica. Me siento como en cualquier centro de ciudad latina. La verdad, como que, no sé, todas las ciudades latinas compartimos eso, que nuestros centros son como similares, llamémosle, con arquitectura muy colonial. Sí, muy similares. Bello, adorable. Miren, aquí ellos son los diablitos. Son una tradición en Comayagua. Se dice que el acto de los diablitos fue la primera obra de teatro, llamémosle, el primer acto teatral que se hizo en el territorio de Honduras, por ahí de los años 1600. Entonces ya de ahí es toda una tradición. ¿Qué tal? Qué lindo, ¿no? Los diablitos. ¿Cómo lo está grabando el buen Luisito? Y como yo también te estoy viendo por una heladita, que también los quede viendo a Arisita. Qué buena. Oigan, qué chistoso, como que todo rima, todo lo que dicen. Estaban haciendo un speech así como de, me fui a echar un heladito, luego me encontré a Luisito. Está cool. Uy, qué loco perro, wow. ¿Cómo se llama tu perro? El Tauro. Es un excelente nombre para un perro así, wow. ¿Nunca has visto un pitbull así, que es como un pitbull patacorta? Wow. Muy bonito, lindo perro, lindo perro. Es de los perros que no sé si me asustan o me causan ternura, ¿no? Muy lindo el Tauro. Miren aquí la Catedral de la Inmaculada Concepción. Wow, qué preciosa es, ¿eh? De 1650. Fue la más grande construida durante la época de la colonia. ¿Y tiene cuántos? ¿Cuatro? ¿Cuatro altares? 4 altares bañados de oro. 4 altares bañados de oro. ¡Oh, lo porgo! La iglesia gasta mucho, ¿no? ¿No creen? O sea, siempre las iglesias es de que oro, murales. Es loco, es loco. Está hermosa, ¿eh? Está preciosa. Eso sí, ¿vamos a subir? Al reloj. Vamos a subir al reloj. Ok, la entrada es estrecha, se nos dijo, y es un hecho. Ay, ah, gracias, Elber. Él es el buen Elber, nuestro guía. Siempre las escaleras antiguas son como difíciles de subir, ¿no? Nos ponen a pensar si la humanidad antes tenía piernas diferentes. Tal vez sí. Tal vez la humanidad estaba construida distinto. Vean eso, vean qué estrecho. Sí, está estrecho. Y hasta las piernotas de Ari tienen que levantarse bastante. Vean eso. Vean qué escalones. Oigan, wow, qué lindo se ve desde aquí arriba. De verdad, qué vistón. Está linda esta ciudad, Comayagua. De hecho, aquí les va un dato bien curioso. Comayagua es el mero centro de Honduras. Por eso es que solía ser la ciudad capital. Y no solo eso, sino que me dicen que Comayagua viene siendo el centro de toda Centroamérica. Así como en Ecuador está la mitad del mundo, aquí se dice que podría estar la mitad de Centroamérica. Y si nos vamos a todo el continente, a todo el territorio americano como tal, este vendría siendo el corazón de América. ¿Qué tal lindo, no? Poético. Estamos en el corazón de América, donde la poesía fluye y los edificios son bellos. Y otra cosa linda de esta ciudad es que aquí tienen el reloj más viejo de América y el reloj más viejo del mundo que sigue en funcionamiento. Eso está muy loco. De hecho, vean, es este el reloj, el más viejo del mundo que sigue en funcionamiento. Y vean ahí, todos los engranes. Vaya problemón que era hacer un reloj, ¿no? Bueno, sigue siendo, ¿no? Pero me refiero a que hoy en día pues ya lo hacen en miniatura, ya lo hacen digitales. Piensen en los tiempos en que alguien dijo, oh, puedo hacer un reloj y lo hizo masivo. Puso todos los engranes, wow, algo de verdad muy loco. Y loco que en esta ciudad tengan, vean eso, justo ahorita está pasando el 1/4 de hora. ¡Ah, qué mágico! ¡Wow! Y ya afuera, pues cambió, ¿no? Ya giró. ¡Qué hermoso! De verdad está bellísimo, está bellísimo. Siento que esto debería ser como mucho más conocido, ¿no? Lo deberían de publicitar de esa manera. El reloj más viejo del mundo, asterisco, aún en funcionamiento, bla, bla, y ya, letritas chiquitas. Pero sin mentir puedes poner así, grande, el reloj más viejo del mundo. Viejitos de todo el mundo vendrían a verlo, ¿eh? Sé que a mi abuelo le encantaría verlo. Díganle a sus abuelos que aquí en el centro de Honduras, el centro de Centroamérica, está el reloj más viejo que aún funciona. ¡Ay, espérense! Había más que subir todavía. ¡Oh!
Wow, chequen qué locura. Este donde estamos es el punto más alto de toda la ciudad de Comayagua. Y de hecho existe una ley que dice que ninguna edificación puede estar más alta que este punto, que hasta arriba de la catedral. ¿Qué tal? ¡Qué locura!, ¿no? A ver, una ley así siento que está lindo tenerla en una ciudad así como Comayagua, que se conserva histórica, se conserva mediana. Si tienes ya una ley así en una ciudad grandota, de verdad, en una urbe que va rumbo a ser una metrópoli, yo diría mala decisión, ¿no? Dejemos que los edificios crezcan. Pero si es una ciudad así como esta, de interés histórico, mediana y que se ve toda colonial, creo que está muy lindo. Creo que es parte de su enorme, bellísimo encanto. Oigan, y vean esto, está lindísimo. Aquí abajo de la catedral está marcado en el piso como si fuera la sombra. Eso está precioso, ¿no, hombre? ¿Qué ciudad linda, bella, histórica? Sí, cuando vengan a Honduras, recomiendo que se den una vueltita. Está bella. Este tipo de ciudades siempre tienen su encanto, como se antoja estar paseando, ¿no? Agarradito de la mano. Pasemos por Comayagua. Está lindo, se recomienda. A ver, el buen Ever dice que me va a tomar una foto aquí, pero nivel de foto. Promete una foto. Esta es la foto, así, un poquito más así. A ver. Ay, como un ángel. Sí está buena, Mención especial a don Ever, el fotógrafo. Síganlo, Ever Photography, Honduras. Pro, es su user. Uy, y vámonos por abajo, sin caernos. Una caída aquí sí estaría feo, ¿no? Estaría grave. ¿Qué le ha parecido este reloj? Ay, Ever, nos pareció hermoso, por favor. La pregunta incluso ofende, está bellísimo. Ok, salgamos. Les digo que es todo un evento, Lado al que voy es así, me tardo media horita, salgo, 100 personas, 200 personas. Está gracioso, está chistosa la experiencia. Cálida la gente de Honduras. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo te quieres saludar? Eso. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Bien? Ay, vean a mi carnal. Trajo el gran malo para que se lo firmen. Pero, o sea, ¿lo consigues en Honduras? Órale, qué loco. Gracias, hermano. Lo aprecio, lo aprecio. Beban con responsabilidad. Gracias, mi hermano. Gracias, brother. Beban con medida. Pronto el gran malo edición Gifty, ¿no? La edición hondureña. Pues yo creo que no vamos a poder seguir grabando en esta ciudad. Ya está un poco difícil caminar, andar por la calle, pero se pudo, ¿no? Se pudo cubrir bastante. Lindísima ciudad. Yo creo que vamos a buscar un lugar donde resguardarnos brevemente porque no se puede andar por acá. Saludos. No. Esperamos, por favor. Esa. Siempre te veo, Luis. Gracias, amigo. Muchísimas gracias, de verdad. Lo aprecio, Lo aprecio. Gracias, amigo. Gracias. Caminar, por favor. Pues bueno, tuvimos que irnos de ahí. En definitiva, ya no podíamos seguir. Me hubiera gustado conocer más de Comayagua. Se ve que es una ciudad bien como bonita, bien relajante. Pero bueno, muy relajante para mí, pues no fue, ¿verdad? Pero bello. Ya después regresaremos con gorra y con gafas. Vean, está bien chistoso que viene aquí como, hola. Unas motos están como siguiendo aquí a la cambio. Es como un pequeño ejército de motos. ¡Hey! ¿Qué onda, hermano? Ese brother, se ve que es chido. Se ve que es un carnal buena onda, agradable. Pues bueno, espero que hayan disfrutado de ver tantito de Comayagua. La verdad, muy linda ciudad, agradable. Sí la pondría en la lista de viaje para aquellos que están planeando visitar Honduras, claro que sí. Diría que tanto las bellezas naturales como este tipo de sitios de interés histórico valen muchísimo la pena. Bueno, gracias por haberme acompañado. Nos vemos en unos días o tal vez mañana mismo, como que estamos subiendo videos seguido, eso me gusta. Tal vez mañana mismo con un video nuevo. ¡Adiós!